Decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, ya hemos visto 3 peticiones. La última fue el domingo pasado: danos hoy el pan nuestro de cada día. Aprendimos cómo Dios procura una respuesta para nosotros, de tal modo que satisfagamos nuestras necesidades básicas humanas. Es una súplica por alimento, es una súplica por ropa, es una súplica por calzado, es una súplica por tener casa, es una súplica para que Dios, repito, nos dé lo que nuestra vida necesita. Él se presenta en esta petición como el único a quien nosotros podemos acudir para tener todo lo que necesitamos. Dicho de otra manera, Dios se presenta aquí para nosotros como nuestro providente. De Él dependemos absolutamente. De Él viene todo para nuestro sustento. Es Él quien nos da el trabajo, es Él quien prospera nuestras manos, es Él el que nos da nuestro pan diario, es Él el que nos da, repito, para todas nuestras necesidades. Ahora aparece una petición diferente. Fíjense que esta petición tiene que ver con el corazón del hombre. Perdona nuestras ofensas o pecados o deudas, como dice Mateo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Satisfecho el hombre en lo material, ahora Dios piensa precisamente en cómo liberar el alma que es afectada y que es acosada por el pecado de cada día. Acordémonos que pecado es desobediencia a la ley, es infracción de la ley, es ir contra Dios, es no cumplir con lo establecido por Dios, en términos simples. Y precisamente ahora el Padre nos lleva a clamarle en su gracia para que esos pecados nuestros puedan ser perdonados. Fíjense, Dios está viendo todo lo que necesitamos para nuestra vida material, pero aquí empieza también a preocuparse por nosotros y se nos presenta ahora también como el que es dador de todos los bienes espirituales para nosotros. Él se preocupa por nuestros bienes espirituales y eternos, y Él es el que nos va a dar todo lo necesario para la satisfacción de esos bienes espirituales. Ahora, es importante esta petición, ¿por qué? Nosotros tenemos que ser conscientes, y esto jamás lo debemos olvidar. Debemos ser conscientes de que somos pecadores. Fíjense que dice: perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestras ofensas. Nos pone el Señor frente a lo que todavía somos: pecadores. Y pecadores que no debemos subestimar el pecado. Y pecadores que debemos tener conciencia del pecado en nosotros mismos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora piénselo. Si nosotros tenemos que pedir perdón diariamente a Dios por nuestros pecados,
es porque sencillamente ese es el camino que nos evita mantenernos lejos de Dios. Eso debemos tenerlo en cuenta en vista de lo que significa el pecado para Dios. El pecado nos separa, la confesión de pecado nos une a Dios y nos mantiene en comunión con Dios, nos mantiene en su presencia santa y nos mantiene a nosotros unidos. Pedir perdón diariamente nos deja ver nuestra debilidad, nuestra imperfección, nuestra naturaleza aún afectada por el viejo hombre. Si pedimos perdón por nuestros pecados todos los días, es porque sencillamente nuestra vida todavía está siendo influenciada por la naturaleza adámica. Y aquí tenemos que pensar en la responsabilidad nuestra frente a ese peligroso hecho. Fíjense, yo no voy a entrar en detalle porque cuando estudiamos la doctrina de la depravación total, eso lo entendimos. Simplemente voy a recordar algunos textos para que no se nos olvide lo que realmente somos. Por ejemplo, en Primera de Juan 1:18. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Fíjense cómo lo dice Juan. En nosotros hay pecado. ¿Y por qué hay pecado? Porque todavía la naturaleza vieja, la naturaleza adámica nos sigue afectando. Y como nos sigue afectando, nosotros aún le fallamos a Dios. Y como aún le fallamos a Dios, pero queremos estar en comunión con Dios, tenemos que decirle, Padre, perdónanos. Y eso es lo que Él quiere que le digamos. Porque si el mismo Señor Jesús es el que nos está orientando para la oración, es porque Él sabe que nosotros tenemos que hacer este trabajo de suplicarle a Dios por el perdón para mantenernos en esa relación, para mantenernos en esa comunión. En Primero de Reyes 8:46, no hay hombre que no peque. En Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El Salmo 143:2, y no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. La realidad del ser humano es esa, peca. Aún los creyentes estamos bajo esa realidad, pecamos. El mal nos sigue acechando desde dentro de nosotros mismos y continuamente. Adán sigue vivo en nosotros. Adán sigue vivo en nosotros. Y eso ya es una voz de alerta. Ahora fíjense, si sería hermoso alcanzar ese estado glorioso aquí en este mundo, que podamos vivir como los ángeles en el cielo haciendo plenamente la voluntad de Dios. Pero si estamos destinados a pedir perdón a Dios todos los días por nuestro pecado, es porque aún hoy nuestra condición humana es inferior y es imperfecta. Es inferior y es imperfecta. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo clama, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7. Él es consciente, él sabe que aún estando del lado de Dios, que aún siendo regenerado, su naturaleza todavía lo afecta, esa naturaleza de pecado. Y él sigue mostrándose como un hombre imperfecto. Ahora, si en nuestra vida diaria en el mundo vivimos en imperfección,
Entonces la vida cristiana nuestra es una vida de guerra vigilante e incesante contra el pecado. Le repito eso. Si nuestra existencia en el mundo muestra que todavía somos imperfectos, entonces esa existencia nuestra nos obliga a una vida de guerra vigilante e incesante y continua contra el pecado. Mírelo bien y piénselo bien, medítelo bien. Nosotros, mientras estemos aquí, tenemos dentro de nosotros mismos un enemigo que no dejará de acosarnos mientras estemos aquí. Piénselo. Mientras estemos aquí, nosotros tenemos un enemigo en nosotros mismos que nos seguirá acosando hasta el día en que Dios nos lleve. Bajo el sol, como dice Eclesiastés, no nos libraremos nunca de ese conflicto que tenemos con el deseo de los ojos, con el deseo de la carne y con la vanagloria de la vida. No nos vamos a librar nunca de ese conflicto que tenemos con el príncipe de las tinieblas. Así que la realidad nuestra es clara. Si hay una naturaleza de pecado que nos afecta y que nos hace imperfectos y por la cual podemos pecar, entonces, si somos creyentes que queremos mantener la comunión con Dios, la súplica de perdón, la súplica de misericordia y gracia para nosotros debe ser permanente, debe ser una realidad constante, incesante. Y piense también en esto. Pedirle a Dios que perdone nuestros pecados nos lleva a nosotros a ser conscientes de lo que el pecado nos afecta. Y más aún, debemos ser conscientes que ese pecado no puede ser exterminado de nuestro cuerpo mortal, pero puede ser mantenido a raya. No puede ser eliminada la presencia del pecado en nosotros, pero sí puede ser dominado, controlado ese pecado en su accionar y poder sobre nuestra vida. Mire entonces, ¿cuál es nuestra realidad? La lucha nuestra es permanente contra el pecado, porque ese pecado siempre estará en nosotros hasta que muramos o hasta que el Señor nos lleve. Por tanto, si queremos una vida espiritualmente sana y espiritualmente pura, tenemos que estar alerta constantemente contra el pecado, mortificándolo, destruyéndolo o no destruyéndolo, quitándole el poder que tiene sobre nuestra vida, desplazándolo del trono de nuestra vida. Eso es una tarea que no puede ser obviada, que no puede ser dejada a un lado por nosotros. Trataremos siempre en el poder de la gracia de destronar el pecado en nosotros, aunque no podamos expulsarlo. Trataremos siempre de tener éxito en este esfuerzo en el Señor. Y estaremos siempre lamentándonos por esa odiosa compañía de Él en nuestra vida. Si nosotros somos los hijos de Dios, que queremos agradarle, procurando la santidad, nuestro deleite debe ser precisamente la palabra de Dios y nuestra intención, luchar por nuestra santificación para que por esa santificación el pecado sea frenado, sea apartado, sea destronado. Esa es nuestra lucha.
Lo voy a decir de otra manera. La carnalidad o el hombre viejo tiene residencia permanente en nosotros mientras estamos en la tierra. Pero en nosotros debe existir una seria conciencia de esa presencia de ese hombre viejo en nosotros para que no reine en nuestra vida. Acuérdese lo que dice Pablo en la carta a los romanos. No reine el pecado en nosotros. Y fíjense, si reconocemos eso, nosotros estaremos alerta. ¿Cómo lo dice David en el Salmo 51? Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David es consciente que aún estando él en el Señor, no puede descuidar esa vieja naturaleza que le afecta. Y por eso él nos va a decir, yo veo mi pecado siempre delante de mí. ¿Y eso a qué lo lleva? Precisamente a mantenerse vigilante para no ceder ante el pecado, para no ceder ante su fuerza maligna. Ahora, nosotros viviremos en ese trabajo y haremos lo mismo que David. Y tenemos que luchar, como dice Pablo en Romanos 6:12, que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. La lucha está dada ahí. Por eso perdona nuestros pecados, tiene que llevarnos a vernos a nosotros mismos y a descubrirnos tal como somos. Pedir perdón a Dios diariamente por pecados implica eso. No tenemos una naturaleza plenamente pura y santa, porque en nosotros ese pecado remanente todavía nos sigue afectando, porque todavía Adán nos sigue afectando, porque todavía el hombre viejo reside en nosotros y quiere llevarnos al camino equivocado. Perdona nuestros pecados implica vernos a nosotros mismos y estar alerta frente a nuestra vieja naturaleza para no darle paso, para no dejarla manifestar en nuestra vida. Eso es necesario. Pero piense también en esto. Decirle a Dios, perdona nuestros pecados, es reconocer la gravedad misma del pecado. ¿Y por qué el pecado es tan grave? Hay una razón que la Biblia nos muestra, porque es una ofensa directa a Dios mismo. Es una ofensa directa a Dios mismo. De allí que sea a Él a quien nosotros le pedimos perdón. Fíjense que el Señor nos dice, perdona nuestras ofensas. ¿A quién nos estamos dirigiendo desde el comienzo de la oración? Al Padre. Perdónanos, Padre. ¿Y por qué al Padre? Si yo pequé fue con mentira o pequé haciéndole daño a otro. Pues porque todo pecado es infracción de la ley de Dios, es infracción contra Dios mismo. Y es a Él a quien debemos entonces dirigirnos y hacer la súplica. El Salmo 51 otra vez, David clama, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo, lo que tú condenas. Si usted lee el segundo libro de Samuel en el capítulo 12, Natán se lo dijo a David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Contra quién pecó David? Contra Dios. No puso atención a la voz de Dios. Desobedeció lo que Natán le dijo que Dios le había revelado para David. Y por eso Natán le va a decir, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos.
¿Contra quién pecó David? Contra Dios. ¿Y a quién clama David para perdón? A Dios, a quien le falló. ¿Cuál es la probabilidad que nosotros tenemos para pecar? Estadísticamente hablando, el 100%. 100%. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vivimos en riesgo constante de ofender y traicionar a Dios con nuestro pecado. Permanentemente estamos en ese riesgo de traicionar a Dios, de ser desleales a Dios, desobedeciendo sus mandatos, desobedeciendo su voz, infringiendo la ley. ¿Contra quién dice el hijo pródigo que pecó? Contra ti, le dice el papá, pero contra el cielo. Es decir, le fallé al Dios de los cielos y te fallé a ti, papá. Clama primero, he pecado contra el cielo. Señor, te fallé a ti. Fíjense que a quién muestra primero, a quién él se dirige primero frente a su pecado, ante aquel a quien ofendió primero, a Dios. Contra ti, como dice David. ¿Cuál fue la respuesta de Acán a Josué cuando él falló, cuando pecó en Israel? Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. ¿Contra quién peco? Directamente y primeramente contra Dios. Y entonces, ¿a quién pido perdón por mis pecados? A Dios, a quien ofendí de manera franca y directa. Por eso el pecado es tan serio y por eso el pecado es tan grave. Y por eso no podemos tomar el pecado a la ligera. No lo podemos tomar a la ligera. Es una desleal acción contra Dios. Es traición evidente a Dios. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Y cómo estará Dios? No puede estar contento con lo que estamos haciendo. ¿Se acuerdan cuando José, allá en casa de Potifar, es asediado por la esposa de Potifar? ¿Qué le dice él? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjese, la mujer lo estaba invitando al adulterio. La mujer de Potifar estaba invitando a José al adulterio. ¿Y qué le dice José? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Contra quién estaba directamente pecando José? Es cierto que estaba ofendiendo la familia de Potifar, el hogar de Potifar, es cierto. Pero es mucho más cierto que José estaba siendo desleal al Dios que lo había elegido y que lo había tomado para sí. Por eso, ¿a quién acudimos cuando pecamos? Al Dios de los cielos. ¿Y qué le pedimos? Perdona nuestros pecados. Perdónanos. Seguiremos batallando contra el pecado, pero contra el pecado tenemos la ventaja de la gracia y Dios en ella puede perdonarnos. Así que, ¿cuál es la única forma de ser libre del pecado y de la culpa del pecado, sino a través de la confesión del mismo pecado a Dios? Es la única forma. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una obligación nuestra dirigirnos a Dios en oración permanente, diaria. Perdónanos. Porque fíjense, el hombre viejo nos sigue afectando y el hombre viejo nos sigue llevando a pecar todos los días. Todos los días hay que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados.
todos los días. Hay una realidad, porque sin duda alguna a nosotros nos cuesta, para nosotros es difícil aceptar el pecado, reconocer el pecado y confesar el pecado. Y peleamos contra eso. Pero si somos conscientes, la Biblia nos está mostrando que esa es la única vía que nos puede liberar de las consecuencias del pecado, de la maldición del pecado. Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 28:13 Proverbios. Hay una frase que me llamó mucho la atención de John Stott. Él dice, uno de los antídotos más seguros para el proceso de endurecimiento moral es la práctica disciplinada de encubrir nuestros pecados, sean de pensamiento, de palabra, de hecho o de omisión. Mire cómo lo dice John Stott. Uno de los antídotos más seguros para el proceso de endurecimiento moral es la práctica disciplinada de encubrir nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Mientras más encubro el pecado, más endurecimiento hay en mi vida. Más lejos estoy de Dios. Y esto sí que es peligroso. Lo que dice la carta a los Hebreos. Lo que dice Pablo. El que esté bien, mire que no caiga. Hebreos dice, no os deslicéis. Acuérdense del deslizarse. Un apartarse de Dios tan sutilmente que no nos damos cuenta que nos hemos separado de Dios. Miren el peligro ese. Nos separamos de Dios tan delicadamente, tan sutilmente, que no nos persuadimos de ese peligro. No alcanzamos a descubrir el mal en que estamos. Y cuando reaccionamos, ya estamos muy metidos dentro de esa situación pecaminosa. Hay un puritano que también me gustó su frase, Arthur Bennett, dice, concédeme no perder de vista, miren cómo lo dice, concédeme no perder de vista la excesiva maldad del pecado. Concédeme no perder de vista la excesiva maldad del pecado. Concédeme no perder de vista la excesiva justicia de la salvación. Concédeme no perder de vista la excesiva gloria de Cristo y la excesiva belleza de su santidad. Concédeme no perder de vista la excesiva maravilla de la gracia. Señor, manténme siempre aferrado a tu cruz. Este hombre sí la tenía clara. Este hombre sabía de la pecaminosidad del pecado. Este hombre era consciente de la maldad del pecado y por eso manténme consciente, Señor, y que yo no pierda de vista la excesiva maldad del pecado. Pero también sabía cómo en el Señor y en su fuerza lo tenía todo para lograr ser el cristiano que él quería ser. Por eso que él quería no perder de vista la justicia de la salvación, la gloria de Cristo, la belleza de la santidad, la maravilla de la gracia. Y fíjense que todos están en grado sumo. Que yo, Señor, no pierda de vista la excesiva maldad del pecado. Si yo pierdo de vista la excesiva maldad del pecado, termino creyendo que el pecado no es malo, que el pecado no es tan peligroso, que el pecado es tan común que se hace parte mía y entonces, como se hace parte mía,
siento que no es malo. Inclusive lo justifico. Pero ¿quién no peca? ¿Quién no peca? Muéstreme uno que no peca, le dicen a uno. Muéstreme uno que no peque. Claro, cuando no hay conciencia de la maldad del pecado, terminamos bajo esas circunstancias. Qué bueno que podamos pensar en la maravillosa gracia, en la gloria de Cristo, en la belleza de la santidad, pero qué bueno que pensemos también en la excesiva maldad del pecado en nosotros. Ahora, quiero decir lo siguiente, como hay gracia y hay perdón, nosotros podemos ver la promesa de Dios acerca del perdón como una licencia para pecar. Si yo peco, Dios me perdona. Porque Dios tiene para mí gracia y gracia sobre gracia. Es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La respuesta de Pablo va a ser la misma. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y va a decirlo gritado. Les digo que no. Eso no es ser consciente de lo que ha dicho Bennett. Eso no es ser consciente de la gracia. Eso no es ser consciente de la santidad. Eso es no ser consciente de la grandeza de la palabra. Eso es no ser consciente de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No, eso es vivir un cristianismo vano, superficial, superfluo. Un cristianismo que no sirve para nada, sino para condenarnos. Porque mientras no reaccionemos frente al pecado, y mientras tratemos el pecado de esa manera, nosotros estaremos siempre en pecado y estaremos siempre justificando nuestra conducta de pecado. Y eso no es lo que Dios nos está enseñando. Perdónanos nuestros pecados. Que no se nos olvide, nuestra lucha contra el pecado será permanente porque aún reside en nosotros el hombre viejo. Y ese hombre viejo seguirá jugándonos malas pasadas. Por tanto, debemos estar alerta a ese hombre viejo para poder vivir la vida que agrada a Dios en santidad, en justicia y en verdad. Pero dice la parte B del verso, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora Lucas trata aquí el pecado como deuda, lo mismo que Mateo. Le debemos a Dios. Algunos comentaristas dicen que esta frase implica que Dios perdona nuestros pecados porque nosotros perdonamos a los que nos hacen daño, a los que nos hacen mal. Y así está en ellos definido. Pero es posible que el perdón de Dios dependa del perdón que yo dé. Eso es ilógico y no es lo que la Biblia nos enseña. Perdóname Dios porque yo he perdonado. Imposible. La idea que la Biblia nos trae aquí acerca del perdón es diferente. A los que han experimentado el perdón de Dios por gracia, se les impone el deber ineludible de perdonar. El apóstol Pablo lo dice de una manera clara. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué perdono? Porque he sido perdonado. Y porque al haber sido perdonado, Dios en su gracia me dio a mí este trabajo, esta bendición de perdonar al que me ofende. Y acuérdense que lo podemos hacer por el amor de Dios en nosotros.
si no fuera por ese amor y esa misericordia de Dios en nosotros, tampoco lo haríamos. Acuérdese también de Mateo, que nos narra en el capítulo 18 la parábola del siervo que le debía al rey 10,000 talentos. Y lógicamente, si no me pagas, yo te tomo a ti como esclavo y a tu familia y con esclavitud me pagas. O te tomo a ti por esclavo y a tu familia y te vendo. Pero este hombre empezó a suplicarle al rey compasión. Al final el rey le perdona la deuda que era inmensa. 10,000 talentos es una suma grande de dinero, no cualquier cosa. Pasa, según los cálculos, de los 11 millones de dólares. Y 11 millones de dólares, dependiendo del talento, es una suma bien considerable. Multiplíquelo por, no sé cómo está el dólar, póngalo a 3,900, 4,000, eso se vale. O sea que la deuda del hombre era inmensa. Ahora, este hombre ha sido perdonado de esa inmensa deuda, pero a él le deben una pequeña deuda. Y va contra ese hombre que le debe esa pequeña deuda y casi lo ahorca y le reclama que le pague y no lo perdona, no le perdona la deuda y lo mete en la cárcel. El rey se entera y le va a decir eso. ¿Cómo es posible que yo te perdoné la deuda? Y ya sabemos que la deuda era inmensa. Y tú no perdonaste la pequeña deuda que te debían a ti. Y el rey lo tomó y lo metió a la cárcel. ¿Para qué fue perdonado? Para que aprendiera el perdón. Eso es claro. Nuestra actitud y nuestra realidad de perdón es ante todo consecuencia del perdón de Dios a nosotros. Dios nos ha perdonado tanto que nosotros debemos perdonar constantemente al que nos ofende. 70 veces 7. Hay un pastor, hay un predicador que dice, somos tan malos que multiplicamos 70 por 7, 490, y cuando estamos en 489 decimos, falta una, se cumplen las 490 y me las... Ese es nuestro corazón pecaminoso, así piensa. Y Jesús nos está diciendo, en su forma particular y bajo las reglas de aquel tiempo, perdona siempre, perdona siempre, perdona siempre. Nuestra compasión con el prójimo y nuestro perdón al prójimo es signo, es señal fehaciente de que nuestro corazón está conforme al corazón de Dios. Perdonamos tal como Dios perdona. Perdonamos tal como Dios me perdonó. Y me perdonó una gran deuda. El perdón de Dios para nosotros es sin límite. Y el que concede el creyente debe ser de la misma manera, sin límite. 70 veces 7. Póngase usted a pensar en esto. El perdón de Dios es siempre mayor que nuestro pecado perdonado. El perdón de Dios es siempre mayor que nuestro pecado perdonado. Y nuestro pecado perdonado para Dios es siempre mayor que el pecado que nosotros perdonamos a nuestro prójimo. Por eso, si nos
metemos en la dinámica de Dios, tendremos la conciencia clara para perdonar siempre. Ante Dios, el perdón de mi pecado es siempre mayor. Pero cuando yo perdono, y esto es lo que ve Dios, ese pecado que nosotros perdonamos a nuestro prójimo, mírenlo de esa manera, ese pecado que nosotros perdonamos, y ahí está la relación, siempre será mayor, que nuestro propio pecado, menor que nuestro propio pecado. El que pecó contra mí, peca con un pecadito. Mi pecado contra Dios es un pecadote. Como es un pecadote, el perdón de Dios es inmenso. Pero como mi pecado es mayor que el que yo le cometí a Dios, la idea es no te cuesta trabajo perdonar. Sí, sí me estoy dando a entender. Ahora, y esto también es importante, yo quiero decirlo de esta manera. Fíjense que Dios está hablándonos de perdona nuestras ofensas. Y aquí está la otra dimensión del pecado comunitario. Pero perdón comunitario. Nosotros tenemos que ser conscientes, y esto es importante, que la iglesia, aunque es el cuerpo de Cristo y es santa, todavía peca. Por tanto, cada vez que yo voy a orar, no solamente pido por mis pecados, sino que debo poner a la iglesia frente a Dios y como hacía Moisés por Israel, perdónanos, Señor. Perdónanos. ¿Lo ve? Y esto es importante, porque sin duda alguna, nosotros no tendremos entonces conciencia de que pertenecemos a un pueblo que es el pueblo de Dios, que es santo y que debe ser siempre tenido en cuenta. Siempre debe ser tenido en cuenta. Y por eso, frente a la oración, nosotros tenemos que ser inteligentes para nosotros también salir bendecidos de manera individual, en la medida en que también somos conscientes del perdón que debemos pedir para todos. Ahora, esta petición, y es lo último que quiero decir, es reconocimiento y es confesión de nuestra culpabilidad. Cuando yo le digo perdona nuestras ofensas, lo que le estoy diciendo, señores, soy culpable, soy culpable, soy culpable. O somos culpables, somos culpables, somos culpables. Perdónanos a nosotros. Fíjense la exigencia de amor que nos une a la iglesia y que nos lleva a clamar por la iglesia, para preservación de la iglesia. Sería un arrogante descaro, y vaya que somos descarados muchas veces, pedir perdón y olvido de nuestras culpas, manteniendo el pecado en nosotros. Y aquí está la otra cara de la moneda. Cuando suplicamos perdón, nosotros tenemos que ser responsables de dejar el pecado para no presentarnos delante de Dios como unos verdaderos hipócritas y perversos, que lo que estamos buscando es el juicio de Dios por no dejar el pecado.
qué peligro entonces corremos? Por no ser honestos con nosotros mismos. Perdona nuestras ofensas. Que no se nos olvide. Siempre habrá en nosotros la presencia del hombre viejo que nos seguirá afectando en toda nuestra vida para que nos desviemos del camino de la vida eterna, de la salvación plena. Siempre. Y como siempre el hombre viejo estará presente, siempre pecaremos. Y como siempre pecaremos, siempre debemos estar dispuestos conscientemente del pecado y clamar a Dios, perdónanos, 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 perdónanos. Ya lo dijo Jeremías, el corazón del hombre es perverso. Ahora, como siempre pedimos perdón y mostramos que el corazón que nuestro corazón sigue siendo afectado por Adán, porque Adán sigue vivo, entonces ese Adán nos lleva a hacer todo lo que es contrario a Dios y a su voluntad. Por eso cuando le fallamos a Dios, la respuesta nuestra debe ser perdónanos Dios, perdónanos Dios, perdónanos Dios. Y una respuesta en donde todos estemos involucrados. Esta súplica tiene que llevarnos a ser conscientes de que somos culpables de pecado. No vamos a esconder el pecado. No lo vamos a esconder. El pecado nos tiene que llevar a confesarlo y a reconciliarnos entre los hombres. Ya estudiamos una vez la vida de Pablo y Filemón. Onésimo se fue lejos de Filemón por un problema que tuvo cuando era esclavo en la casa de Filemón. Y estaba a miles de kilómetros de Filemón, allá se encontró con Pablo, se entera Pablo y le dice, no señor, devuélvase y váyase para donde su amo y reconcíliese. Onésimo ha podido decirle a Pablo, ya yo le pedí perdón a Dios. No, la comunión es necesaria, devuélvete. Y si él te debe algo, yo se lo pago, dile. Miren, la reconciliación y el perdón nos llevan a la comunión. Por eso perdónanos, ¿es para qué? Para que nosotros vivamos en amor, en comunión, en solidaridad, en afecto mutuo, en servicio mutuo. Eso. Y que no se nos olvide nunca, oremos, pero oremos diciendo, perdónanos. Perdónanos. No subestimemos el pecado. No lo subestimemos. El pecado es verdaderamente malo. El apóstol Pablo en Romanos 3:9, ¿cómo concluyó Pablo luego de haber estudiado la realidad de los judíos, de los gentiles y de los moralistas de aquel tiempo? Pablo va a decir, todos están bajo pecado. Todos están controlados por el pecado. Pero a los creyentes de Roma les va a decir, no reine más el pecado en ustedes. Porque esa es la realidad del creyente. El pecado está, pero el pecado no puede dominarnos. Y termino diciendo lo que Pablo le dijo a la iglesia de Roma. Si una vez nosotros presentamos nuestros miembros para el pecado, ahora dice Pablo, presenten vuestros miembros para honrar a Dios, para bendecir a Dios, para glorificar a Dios.
la única manera de mostrarnos que somos realmente hijos de Dios y le amamos con intensidad. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos deben o a los que nos ofenden. ¿Por qué puedo perdonar? Porque he sido perdonado y me han dado esa gracia. Amén. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Siempre nos educas, nos instruyes, nos capacitas por esta palabra. Siempre, Señor, nos orientas en tu palabra para que el camino que hemos cogido en ti por gracia sea el camino de la vida, sea el camino del testimonio, sea el camino de la santidad, sea el camino del servicio a ti, para gloria tuya, Señor. Gracias te damos, porque sin duda alguna seguiremos adelante en la fuerza de tu Espíritu, fundamentados en tu palabra, luchando, como dice Pablo a los romanos, contra el pecado, mortificando el pecado, mortificando la carne, para que el hombre nuevo pueda expresarse cada vez más fuerte y la luz de Cristo cada día más brille en nosotros. A ti Dios Trino, a ti Dios Uno, gloria y alabanza y adoración por siempre. Amén, Señor.